Bien, nos reencontramos. En breve, hace minutos habíamos cerrado la sesión, la primera sesión de este curso denominado Estrategias y Recursos Didácticos de Motivación para Entornos Virtuales. Quien se dirige a ustedes es el facilitador, capacitador docente Jesús Alberto Paiva Samamé, gracias a Cámara Peruana de Comercio Exterior, que nos permite justamente en esta mañana del sábado 9 de enero aprovechar. Y como había comenzado la primera sesión, incorporar esta idea respecto del desarrollo de un docente, ¿no? Quien se atreve a enseñar nunca debe dejar de aprender. Frase que fuera tomada del psicólogo, me parece, norteamericano John Cotton Dana, ¿no? Hay que tratar de buscar siempre oportunidades, experiencias, y qué mejor que CAMEX nos puede brindar este espacio de interacción virtual, dada la coyuntura en la que también tenemos que trabajar. Muy bien, para esta segunda sesión, no sin antes recordar que todo el curso busca y pretende que ustedes, como docentes, sean capaces de aplicar estrategias y recursos didácticos, como lo hacen seguramente, ligados a la motivación. Esta es una necesidad permanente que los docentes lo mantenemos como un desafío, ¿no? Y más en esta coyuntura en la que nos encontramos, muchos docentes en esta nueva realidad nos hemos visto, por un lado, un poco sorprendidos, porque hemos tenido rápidamente que ir adaptándonos al uso de las plataformas y herramientas digitales para seguir respondiendo a las necesidades educativas de nuestros estudiantes. ¿Ya? Para esta segunda sesión, no olvidemos que este curso tiene 2 módulos de desarrollo. Ya desarrollamos la primera sesión. Si usted por alguna razón no pudo estar presente de manera sincrónica, pierda cuidado, porque si visita de manera permanente el fanpage de la Cámara Peruana de Comercio Exterior, CAMEX, pues puede acceder en unos minutos seguramente a la grabación. Señalo esto porque ya nos encontramos para aquellos que recién se conectan a la transmisión, y también de paso me gustaría que a través del fanpage me hagan saber desde qué lugar del país, de las 25 regiones, nos están escuchando, nos están siguiendo. En esta segunda sesión abordaremos específicamente el tópico de motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Si consideras que esta información puede serle de utilidad a otros colegas docentes y a personas interesadas en el mundo de la educación, pues compártelo, ¿no? Y aprovechar de esa manera este sábado de la mañana. Bien, continuamos entonces para comentarles que esta segunda sesión, no sin antes recordar que sin el transcurso de los próximos 60 minutos, que es el tiempo de duración de la sesión, si hay alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, o de repente alguien se anima a comentar alguna experiencia de tantas cosas que hemos ido viviendo los docentes desde marzo del año pasado, y hace poco que hemos culminado el cierre de un año escolar. Las experiencias han sido diversas, enriquecedoras, y por qué no compartirlas también en este espacio que se está generando a través de CAMEX. Segunda sesión. En esta oportunidad gira en torno al tópico de motivación ya en el proceso de enseñanza-aprendizaje, porque en la primera sesión hemos visto la panorámica de lo que serían las bases teóricas de la motivación humana, para ahora sí ya llevar agua al molino del proceso que nos corresponde a los docentes, a los educadores, gestionarlo. Y eso es un proceso que continuamente está en proceso de construcción y de construcción, en el sentido de saber qué funciona o qué recursos y estrategias me sirven para atender las necesidades de una población diversa, ¿no? Porque no es lo mismo diseñar una sesión de aprendizaje si mi público objetivo o mis estudiantes son del nivel inicial o de la educación primaria, de educación secundaria, e inclusive esta información, como lo señalé en la anterior, sería de mucha utilidad para aquellas personas también que ejercen la docencia, pero que no cuentan con una formación profesional de base, de pedagogía, de didáctica, de enseñanza. A ellos también les podría servir este contenido.
Como logro, y cuando digo logro, esto está dentro del vocabulario, de los tecnolectos que utilizamos los docentes, ¿no? Cuando digo logro, los docentes rápidamente entienden a lo que me refiero. Esa aspiración a la que se busca llegar y que se busca generar como experiencia de aprendizaje en el actor esencial del proceso, que es el estudiante, el participante, y que puede estar evidentemente mediado por la labor que realiza el docente. El logro de esta sesión es que ustedes puedan reconocer la importancia de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De hecho, no creo que haya una duda respecto a caso de que si la motivación interviene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Interviene y mucho. Pero la idea es que no solamente lo demos por hecho por un tema intuitivo de razonamiento lógico, sino porque atendamos esta motivación de una manera pues científica, revisada la literatura y contrastada con la experiencia que vamos adquiriendo en nuestra cotidianidad de la enseñanza, ¿no? Dicho esto, en esta sesión quiero empezar comentándoles lo siguiente. Vamos con una práctica de un estudio científico y creo que eso también nos puede ayudar a entender que la motivación no solamente responde a una situación actitudinal, sino que también es permanentemente estudiada por las diversas especialidades e instituciones que están abocadas a la enseñanza. Por ejemplo, ¿han escuchado ustedes hablar del Massachusetts Institute of Technology? Nombre que responde a las siglas MIT, y que esta es una de las instituciones de mayor reconocimiento y prestigio en el mundo de la educación. Un equipo de científicos en el año 2010, en Boston, donde está ubicada la sede de esta prestigiosa institución a nivel mundial, en Boston en el 2010 realizó un experimento. ¿En qué consistía este experimento? Este equipo convocó a un grupo determinado, digamos, de población, investigación, que en este caso fueron estudiantes, y la edad promedio de los estudiantes era de 19 años. La investigación tenía como objetivo, como propósito, buscar medir cómo reaccionaba el cerebro frente a las diversas situaciones de la vida de una persona. Y creó una especie de sensor, que es lo que ustedes están viendo en pantalla, y fue colocado este sensor como si fuese un reloj en la muñeca de un joven con este perfil, 19 años. Este sensor tipo reloj estaba adherido las 24 horas del día por el espacio de una semana. ¿Con qué propósito? La intención del sensor era medir cómo respondía el cerebro a la hora de interactuar y de desarrollar las actividades cotidianas que desarrollaba este joven de 19 años. Fíjense, ¿y qué es lo que encontró el equipo científico de Massachusetts Institute of Technology, el MIT? Que cuando este joven iba a la escuela, evidentemente 19 años ya estaba cerrando la escuela y empezando, digamos, la preparatoria o en algunos casos ya incluso la universidad. Descubrió que cuando este joven interactuaba en su proceso de enseñanza-aprendizaje, cuando iba a la escuela, cuando iba a la preparatoria, como se llama en Estados Unidos, o cuando iba a la universidad, arribó a una primera conclusión en el estudio. Dice, los científicos pudieron probar que el modelo pedagógico basado en un alumno como receptor pasivo no funciona. Espero que esta información sea de utilidad y que yo soy un profesional de la educación que siempre me gusta pensar y repensar lo que hago. Eso se llama construir y deconstruir la experiencia de aprendizaje y enseñanza. Saber qué funciona y qué no y por qué no. No se trata de repetir por repetir. Dicho de otro modo, el equipo de científicos del MIT encontró que cuando el estudiante que había sido tomado como una muestra de la población de investigación estaba frente a la experiencia de las clases cotidianas del día a día,
descubrió que esa experiencia en particular era muy similar, muy parecida a la experiencia que tenemos las personas en nuestro rol de televidentes, es decir, cuando estamos frente al televisor. Fíjense. Por eso es que la conclusión, una de las conclusiones que arroja el estudio es que los científicos con este estudio pudieron probar que el modelo pedagógico, es decir, la forma de enseñar, basado en un alumno que solo escucha como receptor pasivo, no funciona. Esa es una de las conclusiones a las que arriba este estudio. Evidentemente, desarrollado con la rigurosidad científica que caracteriza los estudios del Instituto MIT. Todo un sensor que pudiera estar controlando sobre la base de sus pulsaciones medía un poco el desempeño del cerebro y de cómo reaccionaba frente a los diversos estímulos, porque la enseñanza también tiene un conjunto de estímulos. Fíjense, empezando esta charla, esta segunda sesión, aprovechando también la información y la literatura científica para poder darle pertenencia, sentido a lo que estamos haciendo. Por eso, ya esto es un aporte mío, intentemos también ver el proceso de enseñanza-aprendizaje como una reflexión permanente para saber qué estamos haciendo, cómo venimos enseñando. A esas prácticas pedagógicas hay que siempre intentar reflexionarlas para buscarle el sentido de funcionalidad, hasta qué punto nuestros estudiantes dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje, que en esta coyuntura de emergencia sanitaria nos hemos visto todos obligados a cambiar un poco nuestra labor, ¿no? O sea, usted, maestro docente que me está escuchando, si tuviera que recordar cuántas experiencias de aprendizaje le ha generado en su práctica pedagógica, son muchas y son variadas. Incluso aquellas en las que consideraba y había vivido mucha frustración, porque me imagino, y no me va a dejar mentir, que si usted recién a partir de marzo escuchaba, es que vamos a utilizar la plataforma Google Meet, no, es que ahora las clases las vamos a hacer a través de Zoom, no, es que ahora también se va a incorporar la herramienta de Microsoft Teams. Estoy dándote solo algunos ejemplos. No, profesor, mire, ¿y por qué no utiliza para esta parte de la sesión el Jamboard? ¿O por qué mejor no utiliza el Classroom? ¿O por qué mejor no utiliza la pizarra digital? Son solo algunos nombres que seguramente ahora ya no te suenan tan raros y tan extraños, ¿verdad? O el Quizzes o el Kahoot, por señalar solo algunas herramientas digitales que ahora ya a los docentes nos suena un poquito más familiarizado. Y más aún en aquellos que teníamos que gestionar no solo clases sincrónicas, que es todo un reto en el momento determinado, sino las asincrónicas que demandaban quizá una mayor creatividad para buscar las formas en cómo gestionar este proceso para compartir los materiales y de alguna manera generar la participación de los estudiantes. En definitiva, todo un desafío ha supuesto el año escolar 2020 y todo lo que tenemos de aprendizaje para este nuevo desafío del 2021. Continuamos y siempre dentro de la sesión motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora vayamos a seguir revisando la literatura especializada, pero ya en una literatura especializada ad hoc, o sea, para el caso del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y ahí tenemos que buscar dentro de las teorías del aprendizaje y de los estudios especializados que se han hecho sobre el proceso de enseñanza-aprendizaje y de manera específica con el tema de motivación, vamos a encontrar todo lo que significa en pedagogía las corrientes pedagógicas y las teorías del aprendizaje. Y entonces van a aparecer pues las teorías desde el conductismo, el constructivismo, el conexionismo, en fin, son varias, innumerables, y los estudiosos desde tiempos inmemoriales. Los psicólogos y con ello la psicología sigue teniendo una especial intervención en materia de educación.
Por ejemplo, Jean Piaget, desde un enfoque cognitivista y constructivista, porque tiene estas dos dimensiones, cuando aborda el proceso de enseñanza-aprendizaje, para relacionarlo con la motivación, nos dice lo siguiente. Para Piaget, Jean Piaget, ruso, nos dice que la adquisición de nuevos conocimientos es el resultado de la combinación del individuo, ahí podríamos entender el estudiante, en su interior y la parte externa con que se relaciona. Ahora sí lo vamos a llevar al proceso de enseñanza especial. Piaget nos dice que la adquisición de nuevos conocimientos, claro, el facilitador, el educador, el docente, cuando prepara una sesión de aprendizaje, evidentemente, bajo el enfoque de formación por competencias, tiene el deseo, la intención de ayudar a desarrollar una determinada habilidad en el estudiante, que puede ser de naturaleza cognoscitiva, que puede ser de naturaleza procedimental o que puede ser de naturaleza actitudinal. Por ejemplo, puede estar relacionado con el cálculo operacional, puede estar relacionada de repente con la capacidad de saber leer, escribir o interpretar o comunicar las ideas. O de repente con la habilidad para saber trabajar en equipo, para resolver problemas o tomar decisiones. El proceso de enseñanza-aprendizaje es un aprendizaje intencionado y que puede estar mediado, evidentemente, por un especialista, que es el docente. Entonces, esa adquisición de nuevos conocimientos, según Piaget, es posible en la medida que el individuo, entiéndase el estudiante, que es el centro de atención de todo nuestro quehacer y nuestra práctica pedagógica, en esa experiencia va a haber una combinación entre lo que él conoce, entre lo que él sabe, lo que en pedagogía, en el vocabulario, el tecnolecto se llama el saber previo, y en la experiencia externa que los docentes gestionamos. De tal forma que los docentes tenemos recursos para poder gestionar ese proceso. Dentro de la variedad de recursos, los docentes, evidentemente, podemos gestionar la motivación, pero desde un plano extrínseco. Y también recurrimos a los refuerzos para mantener vigente esa motivación. Porque la motivación debe ser y es gestionada de manera transversal en todo el proceso de enseñanza-aprendizaje, que se materializa en la sesión a lo largo de los 45 o 90 minutos que dure tu sesión de aprendizaje o más. Entonces, por acá hay una interesante teoría constructivista. Piaget es pionero en el estudio y el desarrollo de los procesos cognitivos, de desarrollo evolutivo cognitivo, porque evidentemente cuando atendemos la necesidad de la motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje hay que también considerar la posibilidad que se tiene que adaptar a las necesidades y características propias del educando. Así, de acuerdo a su nivel de formación, de acuerdo al sistema, educación básica regular, o educación superior, o educación básica especial, o educación básica alternativa, o de acuerdo también al mismo proceso del sistema, de un sistema escolarizado o no escolarizado, o semi-escolarizado. Este es un sustento, Piaget es una columna, un pilar esencial siempre cuando se analiza y estudia el proceso de enseñanza-aprendizaje, relacionándolo ahora con el tema de la motivación. Un segundo especialista, que todos aquellos que nos estamos involucrados, inmersos en el tema del sistema educativo y en la investigación, que sobre la investigación también venimos realizando, otro personaje estudioso básico es el psicólogo y pedagogo norteamericano David Ausubel, ¿no? Ausubel nos da su teoría. Evidentemente no pretendo desarrollar toda una teoría, se requiere evidentemente no solo de estudiar la bibliografía a detalle, concienzudamente, sino también pues, se requiere todo un curso, ¿no? Que podría más adelante ser propuesto, quién sabe. Ausubel, desde su teoría, nos señala del aprendizaje significativo, esa es su teoría primordial, nos dice que el aprendizaje solo es posible si se relaciona, y ahí está el mensaje a los educadores, con los nuevos conocimientos
si se relaciona los nuevos conocimientos, aquellos que propone el docente, con los que ya posee el sujeto. Si logramos estrechar ese vínculo entre el conocimiento nuevo con los saberes previos, mediado por una persona que gestione ese proceso y que se llama educador, tenemos la posibilidad, dice Ausubel, de contribuir en el desarrollo de los aprendizajes significativos. Y en ese vínculo denominado aprendizaje significativo está siempre de manifiesto el tema de la motivación. Por ende, según la propuesta de la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel, los docentes podemos ser capaces, obviamente no es algo unilateral, no, tiene que haber una colaboración. Por eso el proceso de enseñanza-aprendizaje no solo funciona porque una persona dicte una clase, no, sino porque haya una interacción. Y en esa interacción también cuenta y mucho el tema de la motivación. Por ello, o de ahí que se puede deducir que esta motivación la tenemos que gestionar apelando a estrategias y a recursos, que van a ser abordadas en las próximas sesiones dentro de este curso que tiene un total de 6 sesiones. ¿Qué debemos considerar para ir avanzando? Por ejemplo, que este aprendizaje significativo requiere que el entorno, de alguna u otra manera, sea de interés y responda a las necesidades y a la cultura en la que también convive y se desarrolla un estudiante. Por ejemplo, si recordamos un poco nuestras experiencias o prácticas pedagógicas en este escenario de la educación remota, a distancia, virtual, así como los profesores hemos vivido nuestras experiencias con motivación y frustración al mismo tiempo, los estudiantes también. ¿Acaso no tienen presente esas experiencias cuando el estudiante, por ejemplo, tenía dificultades para interactuar con la herramienta? Esos primeros días y semanas cuando era un dolor de cabeza saber cómo funcionaban y casi por ensayo de error, que es una de las propuestas de Sondai, otro especialista, conductista. Hay muchas cosas que por intuición y ensayo y error hemos ido aprendiendo también en esta experiencia. Entonces, este aprendizaje significativo es significativo para quien aprende, pero también es una experiencia para quien enseña. Y terminar una sesión y escuchar que un estudiante agradece la clase, saluda, felicita al docente, o al término de una unidad, o al término de un ciclo, si es que está en docencia, educación superior, los estudiantes también han manifestado que su experiencia ha sido valiosa, más allá de las dificultades que ha tenido que superar. De alguna u otra forma nos está dejando lecciones de aprendizaje significativo. No entendamos que el aprendizaje significativo únicamente se reduce a lo estrictamente cognitivo, a los contenidos, no. Bajo el enfoque de formación por competencias, esta experiencia de aprendizaje puede tener varias, se ha desencadenado no solo en lo cognitivo, sino en lo procedimental. Por ejemplo, y espero con este comentario que también ustedes pudieran dar su punto de vista, nunca como antes, las personas nos hemos visto obligados a desarrollar nuestras habilidades y competencias digitales. O sea, expresiones como Google Meet, Classroom, Kahoot, Quizzes, Microsoft Teams, el uso de WhatsApp como canal también de comunicación. Hoy nos resultan más familiares. Allí hemos logrado, en la práctica y sobre la base del desarrollo, justamente habilidades y competencias digitales que forman parte también del aprendizaje significativo. Y que y que quizá, Dios mediante, superada la pandemia, no es que vamos a relegar lo digital, no. Hoy más que nunca, y es una tendencia, no lo digo yo, lo marcan ya los estudios y las investigaciones, la tecnología no ha llegado solo ahora, ya vino desde hace varias décadas y se quedará por el resto del tiempo con las variaciones que se irán dando, claro está, ¿no? Porque nada es estático. Un tercer autor, y ya para completar esta triada de estudiosos del mundo de la educación, del proceso de enseñanza, aprendizaje y de la motivación, es el aporte que también en vida hiciera el ruso Lev Vygotsky, ¿no? A través también de
Ya, recuperé. A ver, tenía una dificultad con el audio, ya recuperé. Les hablaba de Lev Vygotsky y con respecto al proceso de enseñanza-aprendizaje, para también relacionarlo con la motivación, Vygotsky nos dice que el aprendizaje tiene su base en la interacción con otras personas. Por eso que su teoría se llama su teoría sociocrítica o sociocultural. Para Vygotsky, el aprendizaje es posible en la medida que el ser humano interactúe con sus pares en un espacio que hasta antes de la pandemia predominantemente era presencial y después de ella virtual, asincrónica o sincrónica dependiendo de la experiencia que les ha tocado a ustedes desarrollar. Y sin duda, ¿no?, el entorno, la cultura y la interacción con otras personas nos lleva a aprender. Usted, docente, maestro que me está escuchando, ¿acaso no en esta coyuntura de emergencia sanitaria y en pandemia no ha aprendido de sus estudiantes? Muchas veces no ha descubierto a través de ellos el uso de ciertas herramientas y usted, con el esfuerzo que también ha realizado, ha logrado también que sus estudiantes aprendan a utilizar determinadas herramientas. Si ha tenido la oportunidad de generar trabajo en equipo, ¿acaso un estudiante que tiene una habilidad más desarrollada que otros compañeros también no ha contribuido a que este otro alumno aprenda de sí? Porque el estudiante aprende de su entorno, aprende de sus pares y aprende del docente. Por eso, uno de los aportes más significativos de la teoría sociocrítica o sociocultural de Lev Vygotsky es la denominada zona de desarrollo próximo. Por eso las iniciales Z, D y P. Para poder entender esta zona de desarrollo próximo, antes tenemos que explicar que en definitiva las personas tenemos una zona de desarrollo real, ZDR. Y que en esa visión y en esa construcción y en esa autorrealización, de acuerdo a las teorías de la motivación de Maslow, por ejemplo, o a la teoría ERG de Alderfer, de crecimiento, las personas, sobre la base de una zona de desarrollo real, que es el presente, vamos a intentar construir la zona de desarrollo próximo. Pero este tránsito de la zona de desarrollo real a la zona de desarrollo próximo puede y debe y está siendo mediada por un especialista, al que se le denomina educador, facilitador y mediador. Por eso, Vygotsky nos dice que la ZDP es lo que un niño puede lograr de forma independiente, claro, obviamente. Recordemos que todos estos autores están dentro de la corriente constructivista y por ende el individuo es capaz de construir su propio aprendizaje, por supuesto. Pero ese aprendizaje bien puede estar mediado y puede ser potenciado por un especialista, que en este caso es el educador. Dice acá, lo que un niño puede lograr de forma independiente y lo que un niño puede lograr con la orientación y el apoyo de otro experto, que puede ser el docente, pero también puede ser un par suyo, o sea, por ejemplo, un compañero de clase, de aula, o su entorno, o sea, el mismo espacio, el ambiente donde se genera. Es como cuando llevamos a nuestros estudiantes a un laboratorio o a trabajo de campo, o cuando interactúan con la naturaleza. Allí el medio, el entorno también va a ayudar a generar esa experiencia, el proceso de aprendizaje. Entonces, fíjense, estimados docentes, acá tenemos solo 3, ¿eh? Autores hay muchos que han estudiado el proceso de enseñanza-aprendizaje, que es lo que gestionamos los educadores, pero la idea es justamente entenderla ahora ligada con el tema de la motivación. Hay muchos, claro, por ejemplo, están los conductistas como Watson, Skinner, ¿no? Los constructivistas como Piaget, Ausubel, Vygotsky. También tenemos el conexionismo, ¿no? Que, por ejemplo, es una de las tendencias y teorías de la educación que están cobrando fuerza dado justamente el uso de lo que se conoce como las tecnologías de la información y el conocimiento. Me estoy refiriendo a la teoría de George Siemens y Steve Jobs, ¿no? Conexionismo, por ejemplo. En fin, son muchas las teorías y quienes nos dedicamos a la docencia tenemos que siempre nuestra práctica ligarla
o establecer vínculos con estas teorías que le dan el soporte y el sustento necesario para poder desarrollarla con criterio. Dicho esto, vamos avanzando para poder indicarles lo siguiente, fíjense. ¿Cuáles son aquellos factores que más contribuyen a la motivación de los alumnos, de los estudiantes? Esta información evidentemente está contrastada no solo con las teorías que he ido mencionando, sino que también evidentemente, como les decía en la primera sesión, el ejercicio de la docencia y la práctica pedagógica también es una experiencia de reflexión, de construcción y de construcción. Dicho esto, a continuación, algunos de los factores que contribuyen a la motivación de estos estudiantes. Por ejemplo, el entusiasmo del profesor. Y esto se revela en la actitud, con C, que demuestra el docente para poder interactuar con, digamos, sus estudiantes. Esto aborda el terreno y el campo de la volición, de la voluntad, el deseo, ¿no? Y esto evidentemente se va alimentando, ¿no? O sea, yo no creo que siempre la actitud esté, digamos, a 100%, ¿no? Porque es natural un desgaste y un cansancio físico, pero la actitud justamente es lo que nos permita reconectarnos con nuestra vocación, nuestro servicio, nuestro trabajo, nuestros estudiantes. El entusiasmo. Y el entusiasmo se traduce, ¿no?, en nuestro lenguaje. Ya vamos a hablar más adelante de esto, verbal, no verbal, paraverbal incluso. Otro factor que influye en la motivación de los alumnos es la importancia del material. De ahí mi recomendación de docente a docente es que en la medida de nuestras posibilidades y siempre tratando de utilizar la innovación educativa, busquemos recursos, insumos para poder entregarles a nuestros estudiantes algún material que, repito, el material es el medio para gestionar el aprendizaje. Y ahora más, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, necesitamos que ese material sea relevante, genere interés, despierte curiosidad en los estudiantes. Otro factor que influye también y motiva a nuestros estudiantes tiene que ver con la organización de la asignatura. Es decir, esta parte de la organización está también en permanente construcción y responde a esta habilidad que los docentes conocemos como diseño curricular. Pero también a ese diseño curricular hay que aplicarle la habilidad y la competencia de la innovación. De tal forma, y ahora que estamos a puertas de un año escolar nuevo, uno de los paradigmas que deberíamos cambiar como práctica pedagógica es no utilizar los mismos materiales. Y si los vamos a utilizar porque han sido construidos por nosotros mismos, entonces también hay que tratar de innovar, de mejorar, de modificar. No sería recomendable utilizar pues un material que lo venimos usando, no sé, hace 5 o 10 años. No tengo nada en contra de ello, pero buscar también los diversos estilos de aprendizaje y recursos que ahora tenemos que adaptarlos. Porque no es lo mismo la clase tradicional, presencial, como lo que veníamos haciendo, no es lo mismo que hacerlo, digamos, en esta nueva, entre comillas, normalidad de la educación virtual, remota o a distancia. Otro factor que también contribuye a la motivación de los estudiantes es el nivel apropiado de dificultad del material. Y esto, ojo, que puede estar motivado un poco por los paradigmas, las creencias, ¿sí? Creencias que tenemos los docentes respecto de una determinada asignatura. Me explico. Pudiera ser que un profesor considere que su materia es compleja y como tal tiene que ser enseñada con el nivel de rigurosidad y complejidad que requiere. Me estoy refiriendo a educación básica regular, básicamente, ¿no? Y si tenemos esa creencia y ese paradigma y ese enfoque de enseñanza, probablemente lo que logremos en nuestros estudiantes es muy poco. Con esto no quiero decir que la asignatura tiene que hacerse de la manera más sencilla posible. No, de repente partir de un piso. Es decir, como en el inglés, que hay niveles básico, intermedio y avanzado. Cada docente en su interacción con los estudiantes va conociendo qué nivel de dificultad le puedes dar a los recursos y materiales para poder generar un proceso de enseñanza-aprendizaje significativo, como nos dice el autor Ausberg. Cuidado con ese nivel que le estamos dando a los materiales con los que trabajamos,
en nuestras sesiones de aprendizaje. Otro factor que también contribuye al proceso de enseñanza-aprendizaje y ligado estrictamente con la motivación es la participación activa de los estudiantes. Como dice la canción, no sé tú, pero yo, es un desafío. Y sigue siendo un desafío el generar la participación activa de los estudiantes. Y que está en uno de los primeros orden en nuestro trabajo docente. ¿O acaso miento? Si ya en la educación presencial generar la participación de la activa del estudiante nos era todo un reto, significaba todo un reto para el docente. Imagínense en la educación a distancia remota, virtual, sincrónica o asincrónica. ¿O acaso no te suena esto como cuando el profesor en la educación remota a distancia hace una pregunta y al fondo el silencio de un grillo? Nadie quiere responder. Incluso el profesor utiliza el chat porque había herramientas que permitan. Uno por ahí se anima, o a veces nadie. Y tiene que estar utilizando mediadores, refuerzos y motivadores justamente para poder buscar la participación activa de los estudiantes. Y esto responde a muchas realidades. Una de ellas es el tema cultural. Parece increíble decir esto, pero aquellos estudiantes nuestros que en su mayoría, forman parte de la generación de nativos digitales y que evidentemente se adaptan con más facilidad al uso de los recursos de la tecnología, también les resulta hasta cierto punto contraproducente o distinto el hecho de utilizar las redes sociales por un lado y participar del proceso de enseñanza-aprendizaje. Hay un desafío permanente y la motivación tiene que ver con la participación activa de los estudiantes. La variedad del uso de las tecnologías de la información. Insisto, ¿no? Desde marzo del año anterior hasta ahora, ¿cuántos recursos vinculados con las tecnologías de la información y conocimiento hemos utilizado? Pero si lo miramos en perspectiva, ¿cuántas herramientas de las tecnologías de la información y conocimiento desconocemos, ignoramos y todavía no logramos conocer? O no logramos dominar lo que en teoría deberíamos ya hacer. Y esto es un permanente desafío para quienes ejercemos la docencia. He ahí el camino. Por ello, aquí de este factor se podría inferir o deducir un aporte también, y desde este espacio de CAMEX, humildemente me permito sugerir, ¿no? Por ejemplo, que dentro de las instituciones formadoras docentes, llámese institutos pedagógicos o escuelas de formación de futuros docentes, así como en las universidades y las facultades de educación, este debe ser uno de los, en su plan de estudios, debe ser una de las competencias transversales. En adelante, el ejercicio de la docencia, como cualquier otra actividad, va a requerir que el docente tenga y desarrolle competencias digitales permanentes. Por lo tanto, los planes de estudio, sin duda, deben ya estar siendo rediseñados curricularmente para poder responder a las demandas del rol del docente del siglo XXI. Como se viene haciendo, algunos con más innovación que otros, pero todavía es materia pendiente. Otro factor que influye en la motivación de los alumnos tiene que ver con la conexión, el vínculo, la empatía, ese contacto entre docentes y estudiantes también supone un permanente reto. Por eso que en las próximas sesiones se van a brindar estrategias, se van a brindar recursos y se van a compartir experiencias para que esa conexión sea lo más positiva posible. Pero es permanente. O sea, un día te puede ir mejor que en otras, dependiendo de otros factores, por ejemplo, también, ¿no? Y para cerrar esta parte, otro de los factores que también contribuye a la motivación de nuestros estudiantes tiene que ver con el uso de ejemplos apropiados. Ejemplos concretos, entendibles, ejemplos que también, por ejemplo, respondan a las necesidades de formación, a la cultura y que también se transmitan con un vocabulario y un lenguaje que sea entendible para el oyente y su nivel de desarrollo cognitivo y de maduración. 8 son los factores. Obviamente no se descartan que hayan otros, pero de acuerdo a la bibliografía revisada con los autores consultados, como los que mencioné anteriormente, Piaget, Ausubel, Vygotsky y otros más, se ha podido inferir estos factores. ¿Qué más tenemos por acá para poder compartirles, estimados colegas que me están escuchando y que si consideran que esta información les está siendo útil, compartan
y que probablemente otro colega también se pueda beneficiar de esta información. Pásenle la voz. Aquí voy a utilizar el recurso de la pregunta retórica. Esto tiene que ver con un postulado filosófico, ¿no? Que viene con el hecho de las preguntas para descubrir un poco la verdad, entre comillas, ¿no? Mi planteamiento es el siguiente. ¿Sabes cómo impactan las palabras en el cerebro? O sea, ¿alguna vez te has puesto a pensar cuál es la relación que existe entre el uso del idioma, el vocabulario, el lenguaje, las palabras, entre el lenguaje y cómo éstas pueden ser relacionadas por el cerebro y qué es lo que se desencadena de ello? ¿Sabes cómo impactan las palabras en el cerebro? ¿Qué es lo que tú permanentemente te dices a ti mismo? ¿O qué es lo que usted que me está escuchando y que es educador como quien habla, cómo se dirige a sus estudiantes? Fíjense, permítanme compartirles esta información que ha sido revisada con una bibliografía y un libro que en inglés, originalmente, sus autores, Newberg y Robert Waldman, ¿no? Esos son los autores, André Newberg, para que lo pueda buscar en Google, y Mark Robert Waldman. Son los autores de un libro que en inglés, como aparece en la pantalla, es Words Can Change Your Brain. Palabras que cambian tu manera de pensar, ¿no? O palabras que cambian tu cerebro. Más o menos así, ¿no? Las palabras que cambian el cerebro, las palabras que cambian tu manera de pensar. A través de este libro, los autores Newberg y Robert Waldman nos señalan y nos dan este aporte que tiene que ver con la motivación. A veces no nos damos cuenta en la manera como comunicamos las ideas. Y cuando digo comunicar las ideas, en el sentido del ejercicio de la docencia y la práctica de la enseñanza, no me estoy refiriendo únicamente a la idea de cómo se comunica el mensaje del discurso del docente en el contenido, el desarrollo de la clase, el tópico, ¿no? Sino hasta las formas en cómo nos dirigimos y cómo tratamos y cómo establecemos la relación con nuestros estudiantes. Los autores Newberg y Robert Waldman, a través de este libro, las palabras que cambian o cómo impactan en el cerebro, nos dice a los docentes que hay que tener cuidado en que nuestras expresiones no estén cargadas de una actitud negativa, que nuestras expresiones no se reduzcan al adverbio negativo, no. ¿Por qué? Porque si constantemente estamos, por decirlo de una forma, cortando, sesgando y utilizando frases negativas en medio de una sesión de aprendizaje, lo más probable es que el impacto que nuestras palabras estén ejerciendo en el cerebro de nuestros estudiantes liberen un neurotransmisor denominado cortisol, que es uno de los tantos neurotransmisores que podemos manejar en el interior de nuestro cerebro. ¿Cuál es el impacto que tiene el cortisol? Motivado por este uso del lenguaje reactivo o negativo. Lo que hace es generar, también se le conoce como la hormona del estrés. Entonces, podríamos estar generando un aburrimiento. Y por ello, ¿qué se sugiere? Que, por ejemplo, a nivel de nuestro vocabulario, tratemos siempre de manejar un lenguaje de tipo proactivo, con una influencia positiva, animando y motivando a nuestros estudiantes permanentemente. Si no es así, lo que vamos a desencadenar es el aburrimiento, es el estrés. Y cuando hay aburrimiento y hay estrés, no hay aprendizaje. Por lo tanto, mi sugerencia es que incluso, como soy especialista en lengua y literatura, también es importante que los docentes trabajemos en las inflexiones de voz. Nuestra voz no puede ser plana. Así como justamente la imagen que acompaña cómo nuestra voz en intensidad, en tono, en volumen va incrementándose, igual manera tenemos que buscar que nuestra voz no sea monótona y plana, sino más bien altos y bajos. Y de esa forma vamos construyendo nuestro discurso en la clase.
Por eso, la otra cara de la moneda nos dice que si los docentes somos capaces de trabajar la parte de la modulación de la voz, acompañada evidentemente de generar esa curiosidad, ese suspenso, esa creatividad, podríamos estar utilizando un lenguaje más positivo y con ello desencadenar el otro neurotransmisor dentro del abanico que existen, que se llama dopamina. Es esa que nos va a generar esa adrenalina positiva, es esa que puede generar en las personas el deseo de querer avanzar, de querer aprender. Es esa neurotransmisor que nos motiva y nos mueve a hacer las cosas bien, a satisfacer un deseo, una curiosidad. Fíjense, si han estado atentos a todo lo que ha pasado a nivel educativo, ustedes deben recordar aquellas noticias de maestros muy creativos en nuestro país. Por ejemplo, habían maestros que se disfrazaban de un determinado personaje de la historia para conectar con los estudiantes en un tópico determinado de la asignatura. Eso es generar dopamina. O, por ejemplo, un profesor que quizá apela al uso de un recurso como un instrumento musical, una flauta, una guitarra. También puede ser que se desencadene esta dopamina. O de repente recurrir a un video que tiene un alto impacto, que tiene un contenido emocional o emotivo que conecta con también una historia o una experiencia personal contada de una manera interesante, también puede generar eso. Pero todo ello lo vamos a ir revisando en las próximas sesiones que se realizarán los días sábados, si está interesado, siempre a través de CAMEX Perú, a partir de las 10 de la mañana. No te olvides, cortisol, dopamina, neurotransmisores que influyen en nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje. Por cierto, el siguiente tópico tiene que ver con la neurociencia y educación, siempre relacionado al aspecto de la motivación, por si acaso. ¿Qué más tenemos para informarles y comentarles y compartir? A propósito de lo que les acabo de decir, una pregunta más para su autorreflexión. ¿Cómo nos comunicamos con nuestros alumnos? Hay que tener cuidado muchas veces las maneras en cómo nos dirigimos a nuestros estudiantes. La bibliografía nos dice que en ocasiones pudiéramos nosotros, como personas, y en el rol de la docencia, habemos en ocasiones y utilizamos, no sé sin darnos cuenta, no creo porque el proceso del uso del lenguaje es un proceso racional, más allá de que está influido por nuestras emociones, obviamente, y nuestro estado de ánimo, es el lenguaje reactivo. A ver, te voy a colocar algunos ejemplos. Y espero que esto tú nunca las hayas manifestado. Por ejemplo, ¿qué te parece y qué opinión te merece cuando un docente dice lo siguiente a sus estudiantes? De esta aula solo me aprobarán los más inteligentes. O, por ejemplo, cuando un docente recibe por primera vez a sus estudiantes y en las primeras sesiones se da cuenta que su nivel de aprendizaje alcanzado no es el adecuado y les dice, no sé cómo han pasado de curso. O, por ejemplo, ya los quiero ver a fin de ciclo. O quizá son el peor salón de clases que he tenido. ¿No te suenan estas expresiones? Ojo, no estoy exagerando, ¿eh? Estas expresiones las he ido recogiendo de estos años de experiencia docente, versiones de los estudiantes, así como también de otros colegas, e incluso la mía. Cuando estaba en la universidad, recuerdo haber tenido maestros que llegaban al primer día de clases, estudié en una universidad pública por si acaso, y que justamente se referían en estos términos, sobre todo aquellas materias un poco duras y ligadas al mundo de la ciencia, ¿no? O, por ejemplo, esta otra que suena duro, ¿no? Ojo, por allí, no estoy exagerando, los invito a revisar en YouTube, y recuerdo haber visto un video de una maestra en México que no tuvo el cuidado suficiente, dejó habilitado el micrófono, ha sido ya en esta pandemia del año pasado, cuando empezó, y tuvo por ahí una desatinada intervención y un comentario despectivo para sus estudiantes, pero se filtró, porque a veces no utilizamos bien los recursos de la tecnología y se filtró el mensaje. Es un lenguaje reactivo. Y si usted utiliza un lenguaje reactivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje para desarrollar sus sesiones, ¿cuál va a ser la respuesta de sus estudiantes? A lo reactivo, lo más probable es que también haya una respuesta reactiva. Lo más probable.
Pero como usted y yo somos personas inteligentes y sabemos manejar nuestra inteligencia emocional, término acuñado por Daniel Goleman, autor de la teoría del mismo nombre, la idea y la sugerencia es que aprendamos a utilizar un lenguaje de tipo más proactivo. ¿No es fácil? No. ¿Requiere de cambiar ciertos paradigmas y creencias? Por supuesto. Por ejemplo, qué bien y qué positivo suena que un docente al finalizar la sesión o al finalizar una determinada actividad o un reto o una dinámica o un ejercicio les diga: estoy orgulloso de ustedes. Qué bien lo hiciste, Carlos. Me han demostrado que sí saben trabajar en equipo. Hablando y haciendo lograremos avanzar. No se rindan, perseveren. Sé que lo lograrán. Los felicito. ¡Qué bueno! Claro, ustedes se pondrán a pensar y dirán: profesor Paiva, de repente usted no conoce mi salón de clases ni ha trabajado en la escuela donde yo lo hago. De hecho, hay experiencias, son diversas, son disímiles, pero ahí justamente aparece el elemento actitudinal que nace, digamos, del docente para poder conectar con sus estudiantes. Lenguaje proactivo. No se olviden, ¿ah? También tenemos por aquí, y ya para ir cerrando, la motivación. En el proceso de enseñanza-aprendizaje debe considerar otro componente esencial, medular, indispensable. Es decir, no debemos desacreditar esto. Por ejemplo, les pregunto a ustedes, nuestros estudiantes, ¿todos aprenden de la misma forma? La respuesta creo que cae por su propio peso. No. Porque si nosotros le damos consistencia a la teoría de las inteligencias múltiples de Howard Gardner, dicho sea de paso, teoría que ya debe tener una vigencia de cerca de 20 años, o quizás un poquito menos, hoy más que nunca sabemos que nuestros estudiantes no tienen las mismas inteligencias. Todos no están, pues, no son duchos ni expertos en la inteligencia matemática, en la inteligencia espacial, o en la inteligencia kinésica o corporal o lingüística, no. Son muchas las inteligencias. Y como es razonable pensar, los seres humanos no aprendemos todo de la misma forma. Nuestra capacidad para atender la información y para aprender el mundo se canaliza a través de estos tres estilos, según la teoría BAC. BAC por las siglas V de visual, A de auditivo y K de kinésico o kinestésico o sinestésico. No es la única teoría, por cierto. Existe también la estilos de aprendizaje según Kohlberg, por ejemplo, ¿no? O Kohlberg. Bien, para ir cerrando, ¿por qué es importante saber y conocer los estilos de aprendizaje? Porque si somos conscientes que nuestros estudiantes no aprenden de la misma forma, ni registran la información por el mismo canal, evidentemente vamos a poder variar y proponer recursos para generar la motivación. Dicho de otra manera, la clave, estimados oyentes, docente, la clave está en implementar diversos recursos y estrategias que permitan atender la diversidad de estilos de aprendizaje de nuestros alumnos. En Internet, si ustedes buscan con el nombre Estilos de Aprendizaje BAC, van a encontrar, maestro, y este es un aporte y una sugerencia que te doy. Cada vez que tú tengas a cargo a un curso, en fin, a estudiantes, siempre es bueno que los docentes apliquemos por lo menos un test de estilos de aprendizaje que nos dé insumos y recursos para que yo, en el ejercicio de la práctica pedagógica, pueda decir: mira, la tendencia de mis estudiantes en esta aula en particular es más de tipo visual. Por ende, voy a tener que proponer recursos y estrategias de motivación para atender este canal especial. Voy a utilizar algún cómic, historieta o infografía. Voy a utilizar un fragmento de una película que yo quiero y es importante utilizar en esta parte. O voy a utilizar algo para llamar su atención, no sé, una telaraña, un mandala. O me he dado cuenta, después de aplicarles este test, busquen en Google test de estilos de aprendizaje BAC y les va a salir test en línea para que
justamente ahora que estamos en el uso de las tecnologías de información y la comunicación, educación remota a distancia, aplíquenlos y les va a arrojar un resultado. Y entonces, es más auditivo, entonces de repente voy a tener que utilizar temas más de podcast, un podcast que puede ser un recurso para atender más el canal audiolibro, de repente algún fragmento voy a seleccionar, o yo mismo, que tengo mi propio recurso, voy a grabar mi voz, por eso que en el WhatsApp, cuando la clase es asincrónica, yo puedo dar y constantemente doy mensajes para poder seguir construyendo la clase. Mi voz también puede ser utilizada como recurso para gestionar el aprendizaje. O kinestésico. Y aquí sí yo veo un desafío enorme como profesional de la educación. Hemos visto, por ejemplo, cómo los colegas de la especialidad de educación física, haciendo un esfuerzo y apelando a su innovación educativa, han utilizado una serie de recursos y he visto con bastante felicidad que ellos utilizan mucho el canal kinestésico, evidentemente, porque tiene que ver con lo corporal, la inteligencia corporal o sinestésica, como dice Howard Gardner, y graban videos con rutinas y ejercicios, y eso me parece muy válido. Pero no es exclusiva de la educación física, claro, eso por la naturaleza de la asignatura. Otras materias también pueden incorporar. Por ejemplo, si usted tiene una sesión de aprendizaje que no es que sea de 45 ni de 90 minutos y más, se sugiere que se incluyan las famosas prácticas, pausas activas, ¿no? Pausas activas, que en el terreno laboral se le llaman pausas activas laborales, pero en el terreno de la educación también podemos gestionar pausas activas para poder dar ese refresco que se requiere muchas veces en la experiencia del aprendizaje, porque no podemos ir a un mismo ritmo, sino hay que también tratar de hacer algunas pausas. Les decía que para mí el reto en el plano de la educación remota a distancia sí es el sinestésico. ¿Por qué? Porque principalmente a nuestros estudiantes les decimos, siéntese frente al computador y observe la clase, ¿no? Claro, les ponemos estímulos de tipo audiovisual, pero lo sinestésico, ¿cómo lo estamos trabajando? ¿Cómo lo estamos trabajando? De materia, de asignaturas que regularmente no incorporan lo sinestésico. O si lo están haciendo, ¿cómo lo van a hacer? Desde la matemática, desde la comunicación, desde la historia, desde la geografía, desde las ciencias naturales. ¿Cómo? Lo sinestésico, en este escenario de la educación virtual a distancia, sigue siendo, desde mi punto de vista, un reto. Pero hay que buscar la forma en cómo trabajar. Estimado colega, docente, que me estás escuchando, les agradezco por su presencia. Les dejo por acá algunos datos de referencia para poder seguir manteniendo la comunicación. Con mucho gusto los atenderé. Mi correo es jesus-paiva@hotmail.com. Y si también desean, pueden escribirme a través del WhatsApp a mi número que aparece allí o buscarme a través de las redes sociales con los 2 perfiles que estoy anotando en este momento en mi presentación. Si te ha gustado este material, puedes compartirlo con otros colegas docentes. Y también, antes de cerrar, invitarlos, porque, ojo, recién estamos empezando este curso. Permítanme un instante para los que recién se conectaron de repente a la mitad de la sesión, comentarles esto ya para ir cerrando. Este es un curso que se va a desarrollar los días sábados, por eso estamos recién empezando hoy sábado 9 de enero. Es un curso dirigido pues a los profesionales ligados a la educación o interesados si están en proceso de formación, futuros docentes, estudiantes pedagógicos y las universidades. Anunciarles que recién estamos empezando el curso. Cada sábado hacemos 2 sesiones, de 10 a 11. La sesión, por ejemplo, el día de hoy fue Bases Teóricas de la Motivación Humana. Puedes ver la grabación a través del perfil de CAMEX Perú. Y en este momento estamos cerrando la segunda sesión, Motivación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero de aquí nos reencontramos el próximo sábado 16 y todavía nos queda el próximo sábado, me parece, 23. Son 6 sesiones. Por ejemplo, la próxima sesión vamos a abordar el tópico de la neuroeducación y motivación, porque esa es una de las disciplinas y ciencias que ha aportado últimamente mucho en temas de la educación. Y hay todo un segundo módulo denominado Motivación en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces, si consideras pues que este curso puede resultarte interesante, comparte el contenido y nos reencontramos hasta el próximo sábado 16 de enero. Muchas gracias por su participación
y será conmigo hasta el próximo sábado. Que tengan un excelente fin de semana. Nos vemos. Muchas gracias. Un fuerte abrazo para todos.